Hola, hoy hablaremos sobre ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una ecuación que, además de contener variables y o funciones, involucra derivadas y o diferenciales de esas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos que esta ecuación involucra a I', esta involucra a I' y a I segunda, esto involucra a los diferenciales y esta última a la derivada de y respecto de x. Por lo tanto, son todas ecuaciones diferenciales. En estos casos, habrá que distinguir o identificar el orden de la ecuación diferencial, el cual está dado por el orden de la derivada o diferencial de mayor orden que aparezca en la ecuación. En este caso, tenemos diferencial de y diferencial de x es de primer orden. Aquí tenemos la derivada segunda, es de segundo orden. Aquí tenemos derivada tercera, es de tercer orden. Aquí tenemos derivada primera, aunque esté elevada al cubo, es de primer orden. Por otro lado, el grado de una ecuación diferencial está dado por el mayor exponente al que aparece la derivada de mayor orden. Si nos fijamos en los siguientes ejemplos, x diferencial y menos y diferencial x, acá el diferencial de mayor orden está elevado a la potencia 1. Lo mismo ocurre con y segunda más 2x por y' menos y igual a 0, y segunda está elevada a la potencia 1. Es también de primer grado. Mientras que la derivada de y respecto de x está elevada al cubo menos 2y igual a 5x, es de tercer grado. Dicho esto, hay que rescatar que resolver una ecuación diferencial significa encontrar la forma analítica de la o las funciones que satisfacen la ecuación diferencial. En tal sentido, podemos distinguir la solución general de la solución particular. La solución general será aquella que tiene tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación, mientras que la solución particular surge de imponer una condición a la solución general. En este curso solo estudiaremos ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos dos casos. El primero de ellos es cuando la ecuación diferencial puede ser llevada a la siguiente estructura: P de x diferencial x más Q de y diferencial y igual a 0. Si esto ocurre, podemos aplicar el método de separación de variables, integramos en ambos miembros y despejamos la función y. Por ejemplo, x diferencial x menos 2 diferencial y igual a 0, podemos separar las x en un miembro y las y en el otro. Digamos 2 diferencial y igual a x por diferencial x. El 2 pasa al otro miembro, de donde diferencial y es igual a x sobre 2 diferencial x. Integramos en ambos miembros. La integral del diferencial y, recuerden que es igual a y. Y eso, igual a la integral de x sobre 2, nos está diciendo que la solución será y igual a x cuadrado sobre 4 más la constante de integración c. Esa es la solución general de esta ecuación diferencial de primer orden. Analicemos otros ejemplos. En el caso del ejemplo 2, x diferencial y menos y diferencial x es igual a 0. Expresamos x diferencial y igual a y diferencial x y pasamos todo lo que contiene y al primer miembro y todo lo que contiene x al segundo miembro. Integramos. El primer miembro da logaritmo natural de y igual al segundo miembro, logaritmo natural de x más c. Si ahora queremos despejar y, tenemos que aplicar función exponencial en ambos miembros. Si hacemos esto, e al logaritmo natural de y nos da y eso es igual a e al logaritmo natural de x más c. Operando, resulta e a la logaritmo natural de x por e a la c
Como exponencial y logaritmo son funciones inversas, nos queda el argumento x por una constante que es e a la c, lo cual podemos denotar por k. Ejemplo 3. Tenemos x por y' menos x cuadrado igual a 2. Nuevamente, tratamos de obtener una expresión equivalente a la anterior, en este caso que contenga los diferenciales. Vamos a destacar que y' es diferencial de y sobre diferencial de x, y de allí podremos separar las x de las y como sigue. Tenemos que x cuadrado más 2 dividido x y multiplicado por diferencial de x es igual al diferencial de y. Si integramos en ambos miembros, ahora que tenemos separadas las x por un lado y las y por el otro, podemos integrar, en el primer miembro nos queda y en el segundo la integral de x cuadrado más 2 sobre x, que podemos distribuir en una suma de dos integrales. Una que es la integral de x, diferencial x, y la otra que es la integral de 2 sobre x, diferencial x. De esta manera, y es igual a x cuadrado sobre 2 más 2 por el logaritmo natural de x más c. El otro caso a analizar es el caso de la ecuación diferencial lineal. Si la ecuación diferencial puede ser llevada a la siguiente estructura, esto es, diferencial y respecto de x más p de x por y igual a q de x, entonces la solución de esa ecuación diferencial llamada lineal está dada por y igual a e a la menos la integral de p de x diferencial x por la integral de q de x por e a la integral de p de x diferencial x más la constante c. Esto se puede demostrar, pero por ahora nos concentraremos en ejemplificarlo. Observemos, y' más x cuadrado y igual a 3x cuadrado. Claramente, y' es lo mismo que diferencial y respecto de x. Y esta expresión entonces tiene la estructura de la ecuación diferencial lineal, porque nos queda y' más una función que es x cuadrado multiplicada por y igual a una función que depende de x, 3x cuadrado, de manera tal que podemos considerar que p de x es x cuadrado y que q de x es 3x cuadrado. Una vez que hemos identificado a esta como una ecuación diferencial lineal, podemos reemplazar en la fórmula. Así tenemos que y es igual a e a la menos la integral de p de x, donde p de x es x cuadrado, por, vamos a reemplazar a q por 3x cuadrado, y así tenemos la integral de 3x cuadrado por e a la integral de p de x, que es x cuadrado diferencial x, más la constante c. Vamos a integrar x cuadrado. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Con el signo menos de adelante nos queda menos x cubo sobre 3 como exponente de e. Por otro lado, la expresión 3x cuadrado por e a la integral de x cuadrado queda 3x cuadrado por e a la potencia x cubo sobre 3, todo diferencial x más c. Ahora bien, para poder integrar la expresión 3x cuadrado por e a la x cubo sobre 3, tendremos que aplicar alguna de las técnicas que hemos visto con anterioridad. Veamos cómo se obtiene esta integral. Si revisamos el exponente de la función e, x al cubo sobre 3, observamos que su derivada es x cuadrado, 3x cuadrado sobre 3, o sea, x cuadrado, por lo cual podremos aplicar sustitución. Entonces llamemos u a x al cubo sobre 3
de manera tal que diferencial de u respecto de x es x cuadrado. Y entonces, diferencial de u es igual a x cuadrado diferencial x, de donde podemos sustituir a x al cubo sobre 3 por u y a x cuadrado diferencial x por diferencial de u. Quedó entonces 3 por la integral de e a la u, que es e a la u, más la constante c. Volvemos a la variable x sustituyendo a u por su equivalente y ahora llevamos esa última expresión, 3 por e a la x al cubo más c, reemplazando la integral que teníamos que calcular. De esta manera podemos decir que la solución estará dada por y igual a e a la menos x al cubo sobre 3 multiplicada por 3e a la x al cubo sobre 3 más c, y esto aplicando distributiva nos queda 3 más e a la menos x al cubo sobre 3 por c. Esta es la solución general de la ecuación diferencial lineal dada en el ejemplo 1. Muy bien, podríamos seguir dando ejemplos. Lo cierto es que es la aplicación de una fórmula y hay que hacer muchos ejercicios. Nos vemos entonces en el próximo video.